Pero ya estamos en comunicación con la doctora Leticia Pintos. Presten mucha atención porque en realidad queremos aprovechar el tiempo de la doctora para poder aclarar algunas dudas que surgen al momento de la vacunación. ¿Cómo estás, doctora? A ver si podrías activar el audio, doctora. Sí, perdón, buenos días. ¿Cómo están? Ahora sí. Doctora Leticia Pintos, muchas gracias por atendernos. Empecemos, por favor, con esto, porque el interés de la gente para recibir la vacuna se nota. Ayer, con la cifra altísima que registraron ustedes oficialmente en el Ministerio de Salud, los vacunatorios, la atención hasta altísimas horas. Si una persona está con algún síntoma respiratorio, si una persona está con fiebre, ¿puede ir a un vacunatorio? No es lo más conveniente. Si una persona está con síntomas, debe guardar el reposo correspondiente por lo menos 3 a 5 días. Si es que no desarrolla más síntomas y pasa la fiebre, porque estamos en la época de muchos cuadros virales, y realmente si son cuadros virales simples se puede vacunar, pero no se aconseja. Si una persona está con fiebre y síntomas respiratorios, no se aconseja vacunarse. Es mejor esperar entonces, de tal modo a que luego la protección sea más efectiva, doctora. Y es mejor esperar para evitar cualquier tipo de complicación que pudiese ocurrir. Correcto. Si una persona tuvo COVID-19, pero ya está en la etapa de recuperación, ya superó la enfermedad, ¿cuántos días tiene que esperar para recibir la vacuna? Nosotros recomendamos un mes después de la enfermedad recibir la vacuna. Entonces, si yo tuve COVID hace un mes, ya puedo vacunarme, y eso es muy importante, que la gente que tuvo COVID se vacune para evitar una recaída, una sobreinfección o una reinfección, mejor dicho, a un cuadro de COVID nuevo que pueda presentarse, porque tenemos varios casos. Correcto. Un mes después entonces, porque había escuchado también a alguien decir 14 días después. Y en realidad la gente te dice 14 días después de tu alta de COVID, que es la misma cosa que un mes después de la enfermedad. De los primeros síntomas sería. Exactamente. Ah, correcto, por eso llegamos al mes. Sí, por eso llegamos al mes. Correcto. ¿Qué pasa cuando una persona recibió la primera dosis, doctora? Después desarrolló el cuadro COVID-19 y está pendiente vamos a suponer, supera la enfermedad, está pendiente ya de la segunda aplicación. ¿Qué es lo recomendable en ese caso? Y mira que no hay ningún problema, porque la mayoría de las dosis aplicadas en el país son de un lapso de 3 meses. Entonces, si yo tuve COVID al mes o hasta los 2 meses de enfermarme, me puedo aplicar mi segunda dosis cuando me corresponde sin problema, pero igual se puede esperar una semana más sin ningún problema. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que están tomando ciertos medicamentos? Están siguiendo un tratamiento médico, están con una medicación diaria. Cuando se va para la vacunación, ¿debe suspender durante algunas horas o no es necesario? No, para nada. Uno tiene que, al contrario, tiene que tomar su medicación habitual e ir a vacunarse. Ayer tuvimos muchos casos de gente alérgica que me dice, hoy me apliqué la vacuna. Igual si te vacunaste tu vacuna, que es para tu tratamiento antialérgico, igual te puedes vacunar contra el COVID sin ningún problema. Correcto, y esto que leíamos a través de las redes sociales ayer, sobre todo la gente que preguntaba también, doctora, si es que inmediatamente, luego de la aplicación, digamos, uno se aplicó a la mañana, a la noche ya podría estar tomando bebidas alcohólicas. Vos sabés que esa es una pregunta muy común y realmente sí, no hay una contraindicación para eso. No hay una contraindicación de que diga que te va a hacer daño el hecho de tomar una bebida alcohólica. Si bien no podemos recomendar tomar bebida alcohólica, pero no pasa nada si me vacuné a la mañana y a la noche decido brindar por ello. Correcto, sí, hacemos la pregunta, doctora, porque es lo que a través de las redes sociales muchos se está preguntando, muchos lo toman como una broma inclusive, pero bueno, es importante saber si es que podría o no tener algún tipo de efecto. Hay mucha preocupación también sobre los efectos de la vacuna. Algunos dicen, tengo un dolor de cabeza que es terrible, que es brutal. Otros dicen, estoy con un poco de fiebre. Otros manifiestan
inclusive otros síntomas. ¿Podríamos reiterar cuando nos aplicamos la vacuna? ¿Qué es lo que podría suceder? Lo más común es una vez que se apliquen la vacuna, que primeramente un dolor en la zona del brazo donde se aplicó la vacuna, puede que se ponga un poco rojo, no pasa nada. Dolores de cabeza, hay gente que tiene fiebre, que desarrollan tipo un cuadro medio gripal en las primeras 24 horas, pero eso pasa solo, simplemente el tratamiento sintomático. Si tenemos fiebre, un paracetamol o una novalgina, y después ya no hay ningún problema. No tenemos hasta ahora registrado ningún caso grave de alguna complicación post vacuna. Eso es muy bueno, y la mayoría de estas vacunas que estamos aplicando ahora casi no tienen efectos en el organismo en las primeras horas, o sea que a no ser el dolorcito en el brazo por la aplicación y nada más. Claro, lo cual es normal, eso sucede en realidad con cualquier vacuna, ese dolor que queda en el brazo, la fiebre que podemos tener también, así que a estar tranquilos en ese sentido y buscar ayuda si es que de repente surgen otros síntomas. Ahora, cuando uno se aplicó la vacuna contra la influenza, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Estamos recomendando 15 días desde la aplicación de la vacuna contra la influenza. 15 días y entonces después ya uno puede acudir también de manera segura a los hospitales. Así mismo, 15 días y después ya uno puede acudir a vacunarse sin ningún problema, sin ninguna duda ni quebranto, por llamarlo de alguna manera, de que me pueda afectar. Es más, hay lugares donde te recomiendan hasta una semana, pero realmente la regla de los 15 días es muy beneficiosa porque no hay ninguna complicación ni efecto secundario, que es lo que la gente no quiere, tener algún efecto secundario. A ver, reiteramos entonces 15 días, doctora, desde el alta o un mes desde el primer síntoma de COVID, ¿no? Así mismo. Bien. Bueno, ¿y qué pasa con el post-COVID? Pongamos que uno tuvo la primera aplicación, la primera dosis, luego desarrolló la enfermedad, luego uno tuvo COVID. Y después se recuperó, pero quedó con algunos síntomas, qué sé yo. Podría haber sido la pérdida del gusto y el olfato todavía o alguna sinusitis o algo así. Y no hay ningún problema para que se vacune con nada de eso. Se pueden vacunar tranquilamente la gente. Hay gente que se quedó con pérdida del gusto hasta por 3 meses después del COVID. Entonces, no hay ningún problema de que se vacunen. Ahora, doctora, si uno está con un cuadro de rinitis, bueno, los alérgicos sufren muchísimo, más todavía en estos días, en días así, un cuadro de rinitis, ¿impide que se reciba la vacunación? Y si, mira, cada persona se conoce mejor que cualquiera. Si yo estoy segura que el cuadro que tengo es mi rinitis y tomo un antialérgico y me pasa, no hay ningún problema de vacunarse tampoco. Ahora, si tengo un cuadro de rinitis que no es habitual en mí, entonces yo esperaría que me pase unos días y estar sin síntomas para ir a vacunarme. Lo mismo puede pasar con congestión nasal que uno tiene, de repente uno amanece con congestión, no se siente muy bien. Hay veces amanecemos también con un pequeño dolor de garganta, que con las horas del día mejora, que se debe más que nada al frío que hubieron en estos últimos días. Entonces, todas esas personas se pueden vacunar sin ningún tipo de problema. Las madres que tienen a hijos pequeñitos, a bebés, periodo de lactancia. Mira, la lactancia no es una patología de base. La lactancia no es una enfermedad, al contrario. Entonces, nos tocó mucho esta semana de vacunación explicarle a las mamás, porque hubo un malentendido. Si yo estoy dando de mamar y tengo la presión alta, o si estoy dando de mamar y tengo obesidad, esos son los criterios para vacunarse: la obesidad y la hipertensión, no el hecho de estar dando de mamar. Entonces, ahora que pasamos a una etapa diferente, donde, digamos, se va a vacunar la población en general, sin patologías de base, ahí sí no hay ninguna contraindicación para las que están dando de mamar y puedan vacunarse. Es más, nosotros incentivamos que las mujeres que están dando de mamar acudan a los vacunatorios para vacunarse y estar seguras. Sí, bueno, doctora, Carolina ya acaba de preguntar sobre los malestares que algunos dicen después de vacunarse.
es recomendable, sin embargo, hay gente que le tiene más, o siente más o le tiene más temor a esos malestares. Dice, voy a tomar ya antes algún analgésico, algún antifebril. ¿Eso es recomendable, antes o después? Y mira, hay mucha gente, ayer yo estuve conversando con mucha gente realmente y me dice, yo ya tomé mi paracetamol para venir. Eso. Pero eso es más psicológico que otra cosa. Realmente, como les digo, estas vacunas prácticamente no tienen síntomas adversos post aplicación, no pasa nada, así que muy rara creo que van a ser las personas que van a tener que tomar un paracetamol o una novalgina después de la aplicación de su dosis. Ahora, para la aplicación hace falta un margen de no consumir algunos alimentos, no es necesario estar en ayunas ni abstenerse después. Nada. Ni en sólido ni en líquido. Nada. Puedes comer. ¿Alguna susceptibilidad especial, alguna alergia especial cuando hablábamos Cuando hablamos de inmunización contra la influenza, por ejemplo, hay ciertas alergias que hay que considerar, decían. En este caso, no. No hay nada. Hay que aplicarse la vacuna y listo. Sí, ni alcohol, decía, ¿no? Y la gente vuelve a preguntar, por eso le estamos volviendo a preguntar. Sí, no se preocupen. No hay problema de aplicarme la vacuna a la mañana y brindar a la noche. No hay ningún problema. No, a la noche, ni siquiera hacerlo al mediodía, y le pregunto muy en serio. ¿Hay que tener cierto margen de horas o no? Parece que la gente quiere brindar después de vacunarse. No. ¿Saben por qué es la recomendación de no beber? Porque se puede enmascarar si tengo algún síntoma. O sea, yo puedo decir, tengo este dolor de cabeza por el alcohol que tomé y es por la vacuna. Simplemente es por eso. No hay ni una contraindicación médica a consumir bebidas alcohólicas post aplicación de la vacuna. Bueno, doctora, ahora sucede tanto eso de que nosotros somos los que tratamos de convencer a nuestros padres para que vayan a los vacunatorios, porque hay mucho temor también. Y me ponía nada más a hablar con una persona en estos días y le decía, pero las vacunas históricamente salvaron vidas. Y cuántas veces los padres hicieron un esfuerzo enorme para llevar a los hijos a los vacunatorios. Hoy sucede lo contrario y tenemos que insistir con esa estrategia. Nosotros los hijos insistir mucho con los padres, los tíos, de repente los adultos mayores para que vayan a los vacunatorios. Así mismo, yo creo que estamos en un momento especial de la humanidad, donde tenemos que ponernos las pilas todos y ayudarnos entre todos. Todos estos días realmente había mucha gente mayor que acudió ahora recién a vacunarse porque se iban con sus hijos a vacunarse. Entonces eso es algo muy bueno y les insto a todos los hijos, si tienen padres que todavía no están convencidos o no pueden llegar por sí solos, que se tomen un tiempito en sus labores y le lleven a su papá y a su mamá o a sus abuelos a vacunarse. Eso es muy importante para evitar que desarrollen la forma grave de la enfermedad. Si bien sabemos que la vacuna no evita que nos enfermemos, evita que nos enfermemos de manera grave y eso es lo que todos queremos. Doctora, en las siguientes etapas, ¿se contempla la inmunización a las embarazadas con menos de 20 semanas de evolución o con menos de 18 años de edad como se viene haciendo o eso se mantiene? Mira, realmente hasta ahora no hubo un cambio en lo que se refiere al tiempo de edad gestacional para la vacunación. Hasta ahora nosotros nos mantenemos en 20 semanas para la aplicación de la vacuna, porque son las recomendaciones que tuvimos en un comienzo de los organismos que revisan los papeles sobre eso. Entonces nos mantenemos con eso mientras tanto. O sea, que ese criterio es, digamos que, científico, no administrativo. No se recomienda. En realidad es un criterio, por un lado, un poco científico. Realmente está demostrado que las vacunas son seguras. Y en otros países también ya se está aplicando la vacuna a todas las mujeres embarazadas, sin importar la edad gestacional. Nosotros en Paraguay empezamos con esta franja etaria de 20 años, de 20 semanas, y seguimos con esa transitura de 20 semanas hasta que el Consejo de Expertos nos diga lo contrario. Sí.
Bien, ahora, si le parece algunas cuestiones, Carolina, ya con la siguiente fase de aplicación de vacunas, por ejemplo, podríamos ir desarrollando también. Para los chicos, nos decía hace minutos el doctor Mateo Valmelli que hay algunas especificaciones, no basta con que tenga un diagnóstico de base el chico de entre 12 años en adelante, sino que hay algunas comorbilidades en particular en las cuales podría no recomendarse la inmunización, doctora, ¿es así? Y mira, para la inmunización de menores, sí o sí va a tener que tener su certificado médico del pediatra. Realmente cuando hablamos de las patologías ahora de la gente adulta, cualquier médico podía certificar, en el sentido de que un médico con un registro, sea o ginecólogo o neumólogo o clínico o cirujano, podían hacer el diagnóstico de las enfermedades de base, las enfermedades crónicas que son conocidas y de fácil diagnóstico para todos. Pero en el caso de los niños, solamente van a tener que estar con su certificación hecha por un pediatra que sepa realmente cuál es la patología, y eso los médicos son los que van a decidir si su paciente es candidato o no a vacunarse y si le recomiendan o no a la familia a vacunarse a ese niño. Eso es muy importante lo que está mencionando, doctora. Por lo tanto, ya los padres tienen que acercarse a los consultorios, ya tener esa cita médica con el pediatra, de tal manera a tener esa precisión, porque estamos hablando de nuestro mayor tesoro, los niños. Así que hagamos bien las cosas, veamos el historial de nuestros hijos y que sea el pediatra el que diga, sí, adelante, puede recibir la vacuna. Mira, tenés tanta razón en lo que decís, porque realmente tenemos que tomarnos el tiempo para eso. No es que vamos a poner pediatras para que le den el diagnóstico. Es un pediatra que le atiende una vez a un niño, no va a conocer cuál es su realidad. Y necesitamos y sabemos que todos nuestros niños tienen un pediatra. Nosotros los padres siempre le llevamos a un pediatra a nuestros hijos. Entonces, ese pediatra que le ve a nuestros hijos es el que tiene que certificar que a esa criatura le conviene recibir la vacuna. Entonces, eso, por favor, les pido a ustedes que nos ayuden a difundir, de que vayan ya los padres con hijos con enfermedades de base, que tengan algún tipo de patología, que necesiten la vacunación antes que el resto. Entonces, que acudan ya a su pediatra para tener ese certificado, porque el certificado no hace falta que sea inmediato, puede tener fácilmente un mes. Entonces, mientras se genera todo, porque nosotros estamos generando la plataforma para niños ahora, entonces, mientras que se hace toda esta organización para poder vacunarlos a ellos con prioridad, sin que tengan que estar con los adultos en las filas, porque sabemos que todos los riesgos que eso conlleva, entonces le pedimos a los padres que le lleven a los niños al pediatra a consultar. Correcto. Bien, doctora Leticia, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Son muchas las preguntas que surgen diariamente, así que esperemos que este diálogo pueda ser muy útil para la gente. Muchas gracias, doctora.